Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hora. ¿Usted ha escuchado el dicho, más vale camino recorrido que camino por recorrer? Amén. Sí, sí. Es un dicho que hoy día nos va a servir para introducir, ¿no es cierto?, en esta exhortación que hace el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Dígame usted, ¿cuánto vale una buena recomendación hoy día? Vale mucho, ¿verdad? Así es. Filipos era una colonia romana que recibe su nombre por Felipe II, padre de Alejandro el Grande, y que también esta ciudad o esta región se hizo famosa por la batalla de Filipos, que lleva su nombre, la cual da paso a la composición del Imperio Romano. Como iglesia fue creada, fue la primera que inauguró, digámoslo así, o que creó el apóstol en su segundo viaje misionero. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y fue la primera en Europa. Ya, tenemos que saber nosotros más o menos ubicarnos en el mapa, saber que está Asia, está Europa, ¿verdad? Y esta iglesia fue la primera que creó el apóstol en Europa en uno de sus viajes misioneros. En lo general es una carta de agradecimiento por el desprendimiento de los hermanos de Filipos hacia la persona de Pablo. Ya eran hermanos, era una iglesia muy preocupada por el apóstol, muy preocupada por el pastor, quien había creado la iglesia, quien había dado los fundamentos. Ya, que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, esta iglesia tenía mucho, digámoslo así, mucha gratitud ya con el apóstol y por lo que había hecho. Por lo tanto, ellos cada vez que había que ayudar al apóstol, ya en términos de necesidades materiales, ya, ellos estaban siempre dispuestos a ayudar. Que el Señor nos bendiga. No era una iglesia tan pudiente, como por así decirlo, sino que dentro de su modestia ellos ayudaban. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Por eso es una carta en lo general de agradecimiento por el desprendimiento de la iglesia hacia el apóstol y con respecto a la ofrenda, ¿cierto? Y también se extiende la carta en aplicar lo que significa el gozo, ¿ya? El gozo del Señor en este caso, ¿verdad? Todo lo que implica vivir con el gozo de Dios, ¿ya? Que se nos bendiga. Ahora, este gozo explicado de una forma bien particular, porque al momento de escribir, el apóstol de escribir esta carta, uno puede decir, que estaba contento, estaba con gozo. Resulta que cuando escribe el apóstol la carta, la escribe desde la cárcel. ¿Ya? Entonces uno puede decir, ¿cómo va a ser posible, cierto, que una persona tenga gozo en la cárcel? Eso es ilusorio, ¿verdad? Es como nos están tomando el pelo, ¿verdad? A los que le pueden tomar el pelo. Escribe, ¿cierto?, estas cartas. También escribe Efesios, Colosenses y Filemón. Ya estas tres cartas del apóstol Pablo son escritas desde la cárcel. Y Filipenses también. Y Filipenses, al tratar este tema del gozo del Señor, y si lo escribe desde la cárcel, ¿cómo se puede explicar, verdad? Como pareciera ser una contradicción. Resulta que el gozo del Señor, hermano amado, no va relacionado, ¿cierto?, a la situación con la cual estamos, o la cual estamos atravesando, o la situación, circunstancia de vida. ¿Ya? Es muy diferente el término felicidad al término gozo. Porque la felicidad es circunstancial, dependiendo de lo que estemos pasando, ¿cierto? De lo que esté pasando en nuestra vida, estamos o no felices. ¿Ya? Puede ser diversos motivos los cuales nos colocan felices. Pero el gozo del Señor, una forma fácil de explicarlo,
es que es cuando nos encontramos con el fallecimiento de un hermano. ¿Sí? La gente dice, pero ¿cómo es posible que estén cantando, que estén alabando a Dios, que estén allí cantando y pareciera que fuera un pueblo alegre? Pero resulta de que están despidiendo a una persona, están de luto. ¿Ya? Y se nos bendiga. Ahora, eso se explica, ¿verdad?, con la esperanza con la cual nosotros despedimos al hermano, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, pero que esto está loco, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Se ponerse a cantar y hacer toda su liturgia y resulta que están de luto, ya como que fuera que estuviéramos en silencio y no hiciéramos nada. Pero resulta que es tanto el gozo en nosotros pensar de que, claro, la partida de un ser querido duele, pero la esperanza ¿dónde está? Es que en algún minuto lo vamos a volver a ver, ¿verdad? Entonces eso explica en parte, o una forma de explicar el gozo, que no se determina por la circunstancia, sino que es un fruto, ¿ya? Es un fruto que se desarrolla en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el apóstol Pablo podría tener gozo en la cárcel, porque él sabía que esa circunstancia no lo hacía, podía a lo mejor estar triste o tener otro pensamiento en su corazón, pero el gozo del Señor nadie se lo quitaba, por lo tanto él podía ser agradecido con los hermanos. Amén. Ya, que el Señor nos bendiga. Mire, el verso, en el capítulo 4, el verso 4 dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. ¿Ya? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Una persona que está allí viviendo prisiones, está privada de libertad, puede pedirle o decirle a un pueblo, a una región, a una iglesia que se regocijen, siendo de que él está viviendo un minuto y un momento amargo dentro de su vida. Ya, que el Señor nos bendiga. Amén. Por lo tanto, en ese aspecto, ¿cierto? Nosotros de alguna forma explicamos lo que significa el gozo para nosotros, que no es dependiente ya de las circunstancias. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mira, hermano, este mismo libro, el mismo apóstol, nos indica lo siguiente en Filipenses 2 capítulos más atrás de donde hemos leído, en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Haya pues en vosotros este sentir. Sí, sí. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuál era el sentir? ¿Cuál era el sentir? Porque uno puede decir, ¿cómo va a ser posible que alguien quiera ir a sufrir a alguna parte? No, ¿verdad? El mismo apóstol Pedro trata de reconvenir a Jesús en una oportunidad y trata de decirle, porque Jesús anuncia su muerte. Y él trata de decirle, no vayas, porque ¿cómo va a ser posible que te vaya a suceder todas estas cosas que has dicho? Ya, que el Señor nos bendiga. ¿Cómo uno puede recomendar, ¿cierto?, el hecho de ir a sufrir a un lugar? Eso no puede ser, pero en la realidad Jesús toma, ¿cierto?, esta responsabilidad de llevar, ¿cierto?, salvación a aquel que no tiene salvación o posibilidad de encontrar el perdón de sus pecados. La única forma que había era de entregar su vida. Ya, que el Señor nos bendiga, porque nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entrega, Amén. o Él la entregó.
¿Ya? Nadie fue capaz de quitarle la vida, perdón, a Jesús. La gente dice, no, fueron los romanos quienes lo mataron. Tal vez en la práctica eso suena a verdad, pero en la realidad fue él mismo quien se entregó. Así es, sí. Ya, que el Señor nos bendiga. Amén. Por lo tanto, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no tomó en cuenta, hermano querido, el ser igual a Dios. Ya, y aquí yo anoté tres palabras: humillación, obediencia y exaltación. Esto nos hace a nosotros tener un parámetro. Ya, que Dios nos bendiga. La humillación, la obediencia y la exaltación. Este fue el proceso que vivió Jesucristo el Señor al momento de ir a la cruz y luego resucitar. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos hace ver a nosotros? ¿Qué nos hace ver a nosotros como verdaderos cristianos? Podríamos pasarnos, ¿cierto?, la tarde entera a lo mejor debatiendo en qué nos hace ver como verdaderos cristianos, qué elementos, ¿cierto?, son los que nos hacen ver como verdaderos cristianos. Podríamos irnos, ¿cierto?, por el lado de las normas, ¿verdad? O quizás de la liturgia, o quizás de la forma. Podríamos irnos por todos esos caminos, ¿sí? Una de las iglesias con más problemas a las cuales el apóstol Pablo tuvo que atender fue la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto abundaban los dones, ¿sí? Abundaban los dones. Pero al abundar los dones, también abundaba el desorden. Y abundaban también las rencillas, las divisiones. Por lo tanto, no solamente el hecho de abundar los dones en la iglesia hacía que la iglesia fuera o se viera, ¿verdad?, como una iglesia real de Cristo, como una iglesia que estaba en la verdad, ¿sí? Por el solo hecho de abundar los dones, el don de hablar en lenguas, de profetizar, ¿cierto?, de interpretación de lengua, de sanidad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y el apóstol habla acerca de algo muy importante también en el libro de Gálatas. Gálatas, hermano, habla de algo muy importante. Dice Gálatas 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ya? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De aquí viene la contraparte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Escuche bien esto. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ya? Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, hermano amado, que nos hace ver, ¿cierto?, como verdaderos cristianos a nosotros es precisamente el desarrollo, ¿verdad?, del fruto del Espíritu en nosotros. Ya, que se nos bendiga. Por lo tanto, todo lo que Dios nos recomienda a través de su palabra puede tener un efecto
un efecto particular en cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque recordemos, hermano amado, que todo lo que está escrito tiene para nosotros una interpretación y tiene para nosotros una validez. Tenemos que recordar, hermano amado, que la palabra del Señor es la verdad. Amén. Ya, el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano amado, las cosas que nos hacen ver como verdaderos cristianos es precisamente el desarrollo, ¿ya?, de lo que es el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas que le he nombrado, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son características de Cristo. ¿Ya? Son características de Cristo, características de Jesús. ¿Cómo Jesús era? Él tenía todas estas características en su vida. Ahora, usted me dice, pero es que yo a lo mejor puede que sepa tener gozo, pero hay veces que me falta el amor. ¿Ya? Puede que tenga mansedumbre, pero a lo mejor, ¿cierto?, me falta un poco de bondad, de benignidad. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Mire, todo el fruto del Espíritu es como un racimo de uvas. ¿Ya? Es como un racimo de uvas. Y este racimo de uvas, ¿cómo se dice? Cada gajo de la uva. ¿Sí? No, el gajo, cada uno de los gajos representa una de estas características de las cuales hemos nombrado. ¿Ya? Y el fruto del Espíritu es un racimo de uvas que tiene todas estas cosas. Ya, que el Señor nos bendiga. Porque el racimo de uvas es el fruto. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano amado, eso sí, que nos hace caracterizarnos como verdaderos hijos de Dios y verdaderos cristianos. ¿Ya? No los dones. Que el Señor nos bendiga. Han habido casos. Han habido casos, hermano. Casos y casos. Donde personas, ¿verdad?, han hablado en lengua, incluso profetizado, pero resulta que sus hechos, ¿sí? Por eso lo que son los dones no es una evidencia, hermano amado, de salvación. Antes en la antigüedad se decía que el que no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu Santo. Imagínese la carga que era para la persona que no hablaba en lengua. Porque alguien que no hablaba en lengua quería decir que era una persona sin el Señor, ¿verdad? O que no tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Entonces eso era una carga, era como un estigma. Ya, que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, lo que sí es evidencia es que el fruto del Espíritu de Dios se desarrolla en nosotros, en verdad, no los dones. Ya, que el Señor nos guarde. Por lo tanto, el apóstol, en esta pasada, ¿cierto?, lo que hemos leído, él está haciendo una recomendación. ¿Ya? Está haciendo una recomendación. Por eso le decía yo, más vale camino recorrido que por recorrer. ¿Cuánto vale una buena recomendación hoy? ¿Por qué se recomiendan las cosas? ¿Por qué la gente nos dice, te recomiendo algo? ¿Por qué recibimos ese tipo de información nosotros? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Porque la gente que recomienda cosas es porque ya tenía un camino recorrido y a lo mejor ya pasó por eso. Ya, que Dios nos bendiga. Entonces, mire, una vez una persona me recomendó irme, y andaba en auto, y me recomendó irme por otro camino. Un atajo. Un atajo.
y había, me acuerdo saber, había como una especie de atochamiento y él me dijo, mira, anda, váyase por aquí y se va a ahorrar, incluso se va a ahorrar tiempo y se va a ahorrar dinero. Entonces yo qué hice, atendí a la recomendación de este hombre y me ahorré tiempo y me ahorré dinero. Entonces después dije, bueno, buena la recomendación que me dio este caballero, porque en realidad, ¿cierto?, me resultó. Ya, que el Señor nos bendiga. Mire, incluso una vez nos topamos con mi esposa que andábamos comprando en Santiago y nos dijeron, no compren aquí, compren en la esquina, que está más barato. ¿Ya? Esos son tipos de recomendaciones. Entonces lo que está haciendo el apóstol, está dando a los hermanos de Filipos, los que estaban allí en esa región, le está haciendo algunas recomendaciones. Les dice, te recomiendo que pienses en esto pensar, les dice. ¿Ya? ¿En qué cosas tienen que pensar? Les dice, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Ya? ¿Y qué es lo verdadero para nosotros? Primero lo verdadero es Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En Cristo también encontramos, ¿cierto?, lo que es esta verdad. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 4, verso 20. También es verdad, ¿cierto?, cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Se da cuenta? Todo lo verdadero. Piensen en lo que es verdadero. Porque no habrá palabra por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué otra cosa también es verdadera? Es esto. La palabra de Dios. Aquí está la verdad. ¿Ya? Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la primera recomendación del apóstol? Piensen en todo lo que es verdadero. ¿Ya? Piensen en todo lo que es verdadero. Piensen en todo lo que es honesto. ¿Ya? ¿Qué significa honesto? El verbo en griego es digno de respeto. Es algo que es noble. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que pensar, hermano querido, en todo lo que es sagrado y no en lo que es profano. De repente, hermano, estamos tan inmiscuidos en este mundo que incluso pensamos que las cosas del mundo pueden solucionarnos temas espirituales, ¿sabes? Y de repente nos encontramos, ¿cierto? Y le damos más valor a las cosas de este mundo como que nos pueden ayudar. Un ejemplo, solo un ejemplo. Solo un ejemplo, por ejemplo, el tema de las hierbas. Me dicen, no, yo le tengo fe a esta hierba porque hace bien. ¿Ah? Y resulta que Dios, ¿dónde está la fe en Dios? ¿Se da cuenta? Entonces, hermano querido, tenemos que pensar en todo lo que es digno de respeto, lo noble, lo que es sagrado, no en lo profano. No en lo profano. Ya, que Dios nos bendiga. Incluso, hermano, nos hemos encontrado con ¿cómo se dice? Con hermanos y hermanas creyentes. Esto es terrible, hermano. Creyentes que esperan una respuesta incluso en personas de este mundo, en adivinadores. Eso es terrible, ¿sabe por qué? Porque toda la confianza que usted le dice tener a Dios pasa a ser intrascendente. Dios queda totalmente de lado por esas cosas. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, ¿cierto? Debemos de pensar en todo lo honesto, dice el apóstol. En todo lo honesto, lo digno de respeto. También recomienda él que hay que pensar en lo justo. ¿Y qué es lo justo? Es lo correcto. ¿Sí?
lo correcto. Y lo correcto es que tiene que estar en perfecta armonía con lo divino. Si no está en perfecta armonía con lo divino, no es correcto. ¿Sí? Que se nos bendiga. Amén. Y de repente, incluso nos encontramos con consejerías sabias, con sabia consejería, ¿cierto? Incluso de personas que son familiares nuestros, pensando de que esa sabia consejería nos va a llevar por el camino que es correcto. Y lamentablemente, hermano amado, estamos viendo que el apóstol le dice, piensen en lo que es verdadero. ¿Y dónde encuentra usted sabia consejería? ¿Ver? En la palabra. En la palabra. Y uno puede decir, pero es que esto me lo enseñó a mi tatara, abuelo se lo enseñó a mi abuela, y mi abuela se lo enseñó a mi papá, y mi papá, ¿cierto? Pero resulta, hermano amado, que si se contradice con lo que dice la Biblia, está incorrecto. Por lo tanto, debemos nosotros, ¿cierto?, de pensar en lo que es justo y en lo que es correcto. Ya, que el Señor nos bendiga. Amén. Debemos de pensar en lo que es puro. ¿Sí? No estamos hablando de los habanos cubanos, ¿no? Lo que es de pureza. ¿Ya? En lo que es puro, lo que es limpio, lo que es sin contaminación moral, eso es puro. Ya, que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, el apóstol empieza a enumerar ya ciertas cosas con las cuales, ¿cierto?, les hace las recomendaciones a los hermanos filipenses. Dice, piensen en lo que es amable. Usted sabe lo que es amabilidad, era ser agradable, amigable, todo lo que lleve a ser incluso generoso y bondadoso. Uno dice, no, porque aquí cada uno se salva como puede. ¿Ah? Yo y los míos y nadie más. Todo lo que es amable. ¿Es fácil o es difícil ser amable? De repente, hermano, pecamos de no ser amables, de no ser amables, de no ser generosos. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, el apóstol le dice, piensen en lo que es amable, ya, un corazón agradable, un corazón amigable. Hay veces, hermano, que no se nos puede hablar siquiera, porque tenemos, ¿cierto?, una actitud de reacción inmediata, ¿verdad? Y más si andamos en un instante de en un instante de ira, ¿no? Que el Señor nos guarde. Por lo tanto, debemos de pensar en todo lo que es amable, amigable. A mí me cuesta ser amigo, de verdad se lo digo. Desde niño, nunca fui bueno para ser amigo. Yo me admiraba siempre de mis hermanos, ellos tienen amigos en todos lados. Pero yo fui siempre malo para ser mi amigo. Tenía que ir mi madre a hacerme como el gancho de la conversación con los niños para poder jugar con ellos. Nunca fui bueno para ser amigo, yo solo, nunca. Que el Señor nos bendiga. Y hasta el día de hoy, hermano amado, lo confieso, me cuesta tener amigos. Me cuesta tener amigos. Por lo tanto, hermano querido, lo que busca Dios es un corazón agradable, amigable. Y también nos exhorta el apóstol Pablo, porque por eso le decía yo, este camino, él ya lo recorrió. ¿Ya? Él ya lo recorrió, por lo tanto nos está recomendando algo que es importante para él, que los hermanos de Filipo sepan. Piensen en todo lo que es de buen nombre. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Lo que es tenido en alta estima, las cosas de buena reputación. ¿Ya? Por ejemplo, la cortesía. Por ejemplo, la bondad, el respeto a los demás. Siempre lo decimos, ¿verdad? En nuestras reuniones. Aquí no hay, como se dice, no hay
como escalafones, ¿cierto? No hay como escalafones, no hay no hay como, ¿cómo decirlo? Como un tema piramidal, ¿cierto? Como es en las empresas. Porque en las empresas por lo regular, ¿cierto? Está el que manda más, está en la cima de la pirámide y los demás, ¿cierto? Y va descendiendo, ¿verdad? Hasta llegar al último jornalero. Pero en la iglesia es al revés. Jesús habló en una oportunidad y dijo, el que quiera ser mayor entre ustedes, tiene que ser siervo de los demás. Entonces, ¿cómo debiese ser esa estructura, verdad? Tiene que ser al revés. Ya, que el Señor nos bendiga. Donde el que está, digámoslo así, liderando, está abajo, al servicio de todos. Por lo tanto, hermano querido, todo lo que es de buen nombre, lo que se tiene en alta estima, la cortesía, la bondad, el respeto a los demás, esto tiene que ver con nosotros, en las relaciones interpersonales. Porque si yo lo miro a usted, ¿cierto?, como mayor que yo, y usted hace lo mismo hacia mí, estamos generando un equilibrio, un perfecto equilibrio. Ya, que se nos bendiga. Por lo tanto, hermano querido, eso no se sale de ningún parámetro. Porque yo lo miro mayor a usted y usted me mira mayor a mí, y ahí se genera ese equilibrio, esa perfecta balanza. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, el apóstol les dice, sean así con todos. Si Jesús nos recomienda también a que tengamos, a que amemos, ¿verdad?, a nuestro prójimo. ¿Y cómo debemos amarlo? Como nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, hermano querido, el hecho, todas estas recomendaciones que nos hace el apóstol, ¿cierto? Porque es un camino recorrido para él. Y él sabe que son problemas que se pueden avecinar en una iglesia, en un grupo de personas, porque hablamos acerca de la iglesia, que no es, no hablamos de la iglesia como el templo, sino que hablamos de la iglesia como la organización, como este organismo, mejor dicho, porque un organismo se reproduce. ¿Sí? Por lo tanto, hermano querido, este organismo que Dios instauró para poder llevar su palabra en estos tiempos, en todo tiempo, ya que es la iglesia, este organismo tiene que vivir y tenemos que tener interacción entre todos nosotros. Y es en esa interacción donde surge, ¿cierto?, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es el respeto hacia los demás. Porque ¿qué sacamos, hermano amado? ¿Qué sacamos con llamarnos iglesia si no nos respetamos? ¿Verdad? Sería un club más, digamos así, algo mundano, ¿verdad? Algo como un, siempre me acuerdo, un centro de madres, ¿cómo se llamaba antes? No sé si existirán todavía, ¿no? O un club social, hermano, seríamos algo así, pero no iglesia. No iglesia. Porque si no está ese respeto hacia los demás, esa consideración, y no están todas estas cosas unidas, no es la iglesia. Sería un club. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano amado, todas estas recomendaciones nos hace el apóstol. Lo que es verdadero, piensen. Dice, en esto pensar, miren. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en estas cosas, piensen en estas cosas, dediquen su vida, ¿verdad? En estas cosas, desarróllense dentro de la iglesia. Todas estas recomendaciones son bajo un alto estima de parte del apóstol Pablo. Porque él sabe que la iglesia en Filipo no tiene problemas como las demás iglesias. Usted no va a encontrar, ¿cierto? Por ejemplo, no va a encontrar palabras del apóstol en esta carta, sobre todo en Filipenses, que le va a decir, oiga, he sabido que hay diferencia entre ustedes. No lo hace.
No lo hace, sino que se dedica a agradecer. Por eso le comenzaba diciendo que esta carta es muy particular del apóstol. Es una iglesia que no tiene estos problemas. Solo él les dice, traten de seguir en esta misma senda. Por eso le nombra estas recomendaciones, estas cosas con las cuales ellos tienen que desarrollar y pensar y desarrollarlas en el grupo donde están, allí en Filipos, en esa región. Que el Señor nos guarde. Amén. Amén. Por lo tanto, hermano querido, si hacemos como un resumen, el apóstol en realidad lo que está tratando de hacer es de llevar a los hermanos filipenses a que ellos puedan pensar como Jesucristo pensaba. Si para Jesús, hermano, imagínese a Jesús cómo él pensaba, cómo él actuaba. Cuando el ciego, ¿cierto?, estaba allí gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia, ¿verdad? Yo me imagino a los que estaban ahí con él, oye, cállate, ¿ah? Deja de meter tanto alboroto. Y resulta que Jesús se devuelve. ¿Sí? Se devuelve. ¿Por qué Jesús tuvo misericordia de una mujer, ¿cierto?, que había sido sorprendida en adulterio? Y él tiene piedad, ¿verdad? Le da tremenda lección a los fariseos. ¿Por qué él tiene piedad, por ejemplo, de los leprosos? ¿Por qué toca a un leproso, hermano? Nadie tocaba a los leprosos. Nadie podía tocarlos en realidad. Los leprosos vivían fuera de las ciudades, ¿sabe por qué? Porque no podían contaminar a la ciudad, no podían contaminar al pueblo. Y si andaban por ahí cerca, tenían que andar con una campanita. Eso indicaba que tenía una enfermedad en su piel. Pero nadie tocaba a los leprosos, pero Jesús sí los tocaba. Sí los tocaba. Gloria a Dios. Entonces, por eso el apóstol le está tratando de decir, piensen cómo pensaría Jesús. Actúen cómo actuaría Jesús. Señor. Ya, que el Señor nos bendiga. Amén. Por lo tanto, nos lleva el apóstol a pensar y a desarrollar, ¿cierto?, la mentalidad que tendría Cristo. ¿Ya? Termina diciéndole lo siguiente, hermano. Y esto es muy, como le dijera, es muy decidor lo que dice el apóstol aquí en este verso 9. Dice, lo que aprendiste, recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. Y uno dice, él se está colocando como ejemplo, ¿verdad? ¿Quién se coloca hoy como ejemplo? ¿Quién lo hace? En otra oportunidad, en 1 Corintios capítulo 11, hace algo parecido. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, les dice. El mismo apóstol. Y uno puede decir, oh, qué creído, ¿no? Qué engreído, se creía superior a lo mejor. Un capítulo atrás, Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué difícil es, hermano amado, qué difícil es ponerse en el ejemplo de los demás. Qué difícil es para un padre, ¿cierto?, ser ejemplo para sus hijos, hermano. Amén. Qué difícil es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Y el apóstol les dice, todo lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto es. Y uno dice, wow, entonces uno piensa, ¿cómo habrá sido este hombre? ¿Cómo se habrá desenvuelto este hombre en aquella época? Oiga, si en una oportunidad él dice, estoy en estrecho, ¿ah?
estoy como abrumado, estoy tratando de pensar cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no sé si irme con el Señor o permanecer con mis hermanos, que todavía tengo cosas que hacer en este mundo. Estoy en estrecho, porque si irme con el Señor significa estar con Él, ¿cierto? Y gozar por la eternidad, pero resulta que todavía hay trabajo que hacer. Amén. Y él se colocaba en estrecho, no sabía bien qué hacer. La preocupación, ¿dónde estaba? A ver, estaba con los hermanos, estaba con la iglesia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermano amado, Él les dice, yo soy ejemplo para ustedes. Todo lo que han visto de mí, han oído, eso hagan. ¿Ya? Y se coloca como un ejemplo. Yo sé, hermano amado, que es difícil hacerlo. Cuán difícil es, ¿verdad? Poder hacer estas cosas, tener esta mentalidad, pensar como lo haría Jesús, cómo actuaría Cristo. De repente somos impulsivos, somos personas, ¿cierto?, que llegamos y reaccionamos, y eso es tan humano, está en nuestra esencia. Pero resulta, hermano amado, de que también debemos de desarrollar la esencia de aquel que nos llamó, Amén. aquel que, ¿cierto?, cambió nuestra vida. Ya, que el Señor nos bendiga. Amén. Por lo tanto, todas estas recomendaciones también se las da a la iglesia. Y la iglesia, ¿cierto?, tiene que desarrollar todo esto, pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Solo así, hermano querido, vamos a desarrollar, ¿verdad?, la mentalidad de Dios, lo que Dios ha querido instaurar en el hombre a través de Jesucristo el Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y si es difícil para todos nosotros, bueno, quiero decirle que con pequeñas cosas, ¿ya?, con pequeños detalles, es posible empezar. Con pequeños detalles es posible enmendar, ¿cierto?, nuestro camino. Con pequeños detalles, con pequeños cambios, con cosas con las cuales usted, ¿cierto?, va a ir aplicando, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor hoy día nos habla. Con pequeños detalles. Es muy importante, ¿verdad?, tener en consideración todas estas recomendaciones que el apóstol Pablo nos ha hecho o nos hace el Señor a través de su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga, Dios nos ayude y que esta palabra sea de mucha ayuda y reflexión en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Le pido que se coloque de pie y que le demos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Orando, le damos gracias al Señor por su palabra. Amén.